Capone hablaba sobre la importancia de que la gente, cualquiera de nosotros, conozca el método científico, de aprender a pensar más que juntar información. Claudio decía, está bien, pero hay otra dimensión que excede el método científico, no hay que descartar la dimensión espiritual que tiene también el ser humano y, ¿por qué no?, en buena medida la ciencia y la divulgación científica. Patricia Lina hacía referencia a las pseudociencias y cómo eso genera en un ambiente, en un mundo de incertidumbre, genera la sensación, la falsa sensación de que hay certezas y que hay cosas que se pueden explicar de una única manera. Y ahí es cuando Malena quería participar. No, me parece, es un comentario nomás, que en el tema de las pseudociencias, por ejemplo, están todo el tema de las terapias alternativas o terapias complementarias, como le están llamando ahora, hacia las cuales hay mucho prejuicio, pero cada vez se están incorporando más en los hospitales, en los sanatorios, por ejemplo, en Estados Unidos, son aceptadas como complemento de otro tipo de terapia occidental. Y bueno, y así muchísimas cosas, lo que decía Claudio también respecto a lo espiritual y a otros tipos de conocimiento que no solamente son el científico. No sé, la intuición, es muy difícil de definir esas cosas, son áreas muy vagas y ambiguas y como que uno no puede decir esto es certero como lo puede decir con la ciencia, pero uno no puede cerrar y decir que solamente el método científico. Me parece que hay otras maneras de acercarse a la realidad. Este punto me interesa muchísimo. Cuando hablamos de terapias alternativas, en general lo estamos hablando, yo creo que hay dos grandes grupos. Hay un gran grupo de mamarrachos y hay otro gran grupo que es lo que podría llamarse la medicina china. Si no hay que olvidarse que en la obra de Needham sobre la ciencia y la ciencia y la tecnología en China, hay creo que 4 tomos sobre la medicina china y que no tienen casi nada que ver con la medicina occidental. Lo que en hechos ha sucedido es que hemos ignorado sistemáticamente la medicina china porque era radicalmente distinta de la medicina occidental. Entonces, muchas de esas técnicas, y en eso incluyo la acupuntura, por ejemplo, la cual tengo evidencias próximas de su efectividad en algunos casos. Está incluida en la Facultad de Medicina. Eso no es una medicina, no es una brujería alternativa, es una cosa que tiene milenios de estudio en China y que simplemente Occidente las ha ignorado. Mira, para hacer más compleja todavía lo que tú decís, recuerdo que hace unos años un médico me hablaba sobre una corriente que había en ese momento, que era la medicina basada en evidencias. Y me explicaba que muy buena parte de lo que los médicos dicen a sus pacientes que hay que hacer no está demostrado empíricamente. Es simplemente que en esa mezcla de ciencia y arte, que es la práctica médica, se supone que si una persona está en determinadas situaciones, mejor que haga reposo. Pero nunca nadie lo demostró. Eso es casi como renunciar a la aplicación del método científico. Es la historia del aceite de oliva. El aceite de oliva fue horrible para el colesterol y luego excelente para el colesterol y dentro de poco capaz que vuelve a ser horrible para el colesterol. ¿Te acordás de las hojillas que decían de las hojillas para armar que decían que el alquitrán era muy bueno para el sistema respiratorio? No, y pienso que tiene que ir siempre de la mano también eso del conocimiento intuitivo y el conocimiento científico, porque la medicina es un buen ejemplo. Se ha ido perdiendo la clínica, o sea, hay muchísimos métodos de diagnóstico y el médico cada vez está menos tiempo analizando al paciente a ver qué es lo que tiene, entendiendo qué es lo que le pasa antes de mandarle en los análisis. Y me parece que eso se está perdiendo y tendría que estar más presente, o sea, ese conocimiento más intuitivo, más personalizado, que tiene que ver con otro tipo de acercamiento que no es solamente el científico. Sabes que tenemos un pequeño segmento de consejos literarios a cargo del profesor Agustín Courtoisí, que se trajo 3 libros para recomendarles a ustedes, ¿no? Traje Agustín? cucharas para doblarlas, pero... Bueno, no, para salirnos un poco de los grandes nombres de la divulgación científica, un Sagan, un Asimov. A mí me encantó siempre John Allen Paulos. Aquí traje un matemático, lee el periódico. En realidad no es de las obras de mayor divulgación matemática de él, sino que es de las obras donde él comenta titulares de los diarios, desde, por ejemplo, noticias acerca de que los celulares pueden afectar el cerebro y cosas semejantes, ¿no? Es uno de mis favoritos. Tim Harford, La lógica oculta de la vida. Poca gente divulga con claridad temas económicos y creo que Tim Harford se metió de punta y creo que en este momento que alguien te explique o intente explicarte por qué las burbujas financieras y por qué las crisis, creo que puede ser interesante. En medicina, bueno, los 10 mayores descubrimientos de la medicina, este es un libro que me encantó también, pero deberíamos mencionar a la gente que hace divulgación aquí. A ver, el periodismo científico puede ser periodismo especializado, protagonizado por comunicadores, por periodistas.
pero también puede ser divulgación científica en el sentido de que científicos de profesión escriben libros, dan conferencias. Todas esas formas son válidas. Las 3 personas que están aquí, Patricia Lin, Juan Grompone, Claudio Martínez de Bat, se han destacado en ese aspecto, además han tenido una actividad constante. No me olvido más, en el año 2005, cuando el País Cultural dedicó a Albert Einstein, y tú, Claudio, hiciste la nota de tapa, dedicó un número monográfico, y Juan, creo que tú también participaste. Y hay otros, muchos divulgadores, Ernesto Blanco, por ejemplo. Gonzalo Vicino, quiero mencionar a Gonzalo Vicino particularmente, sí, porque en cosmología y relatividad nos da una pista para separar un poco... Un astrónomo. Es astrónomo, profesor de astronomía, para desmalezar un poco todas estas noticias. Porque la prensa nos trae, o los medios nos traen noticias, no los procesos. Claro. Nos traen los resultados, pero no los procesos. Primer gran problema. Gonzalo Vicino dice una cosa muy interesante, que hay cosas que, bueno, que en astronomía se saben a ciencia cierta. Pero hay otras cosas, sobre todo en materia cosmológica, que son tremendamente especulativas. Entonces yo no puedo, el público no puede tomar el Big Bang, el Big Crunch y todas esas cosas en el mismo nivel que se aprende las leyes del péndulo. Y además, Gonzalo Vicino también muestra que hay ciertos sesgos ideológicos, en algún caso religiosos, en algunas teorías acerca del origen del universo. Entonces me parece que él ha hecho una tarea muy importante en desmalezar la paja del trigo en todas estas cosas que se están diciendo. Yo quería comentar algo más, ¿no? Me parece muy importante el rol de la divulgación científica o del periodismo científico, pero entenderlo en sentido amplio. Yo creo que no solamente los canales de cable dedicados a divulgación tecnológica y científica están haciéndole llegar al público conocimientos relevantes. Comentábamos hace un rato con Juan, yo a mis estudiantes les paso Doctor House, porque me parece que más allá de que algún nombre haya que ir a buscarlo al diccionario o a algún diccionario especializado, muestra que la ciencia avanza por conjeturas, refutaciones, no es el tipo de bata blanca que dice esto es así. Las reuniones de Dr. House con su equipo de médicos, al margen de las torturas psicológicas y emocionales a las que lo somete, sí, es un poco sádico. Realmente sí. Pero él a veces incluso él reconoce que se equivoca a veces de carácter. Entonces, cuando la gente critica la ciencia o la racionalidad como que fuera un discurso autoritario, en programas como Doctor House, a pesar de que el protagonista es tremendamente antipático por momentos, hay una construcción social del conocimiento. Y como decía Popper, a ver Juan, ayúdame en la cita, como decía Popper, por suerte la objetividad de la ciencia no depende de la objetividad de los científicos. Pues el científico particular es un cretino, o es una revista, o es un ingenuo, o es un... La objetividad de la ciencia proviene de la construcción de la crítica colectiva, y si no, no hay ciencia. Yo creo que por ahí va la cosa. Está bueno, también se suele escuchar que la gente, el ciudadano común, sobre todo a través de los medios, le reprocha, pero los científicos se vienen equivocando. ¿Qué me vienen a decir? Que esto es así cuando antes me dijeron que era de otra manera, ¿no? Y curiosamente, los que nunca se equivocan son los pseudocientíficos, que transmiten certezas absolutas. En cambio, el científico lleva incorporado, como decía Claudia, mire, yo creo que esto es así, veremos si es así o no, ¿verdad? Pero es que hay verdades científicas que se fueron absolutamente firmes durante 4, 5, 6 siglos y luego hubo que cambiarlas. Es decir, no es que hay que cambiarla por una contraria, se descubre que era una verdad parcial, es decir, que tenía límites y que en los límites las cosas eran un poco distintas. ¿No sería Copérnico el problema, no? No solo eso, no solo el problema de que la Tierra gira alrededor del Sol, sino, por ejemplo, la idea de tiempo. La idea de tiempo fue modificada por Einstein a principios del siglo XX y era una idea que tenía tal vez 1000 años como idea científica y, sin embargo, se desplomó. Y hay una cantidad de cosas de ese estilo que se van a seguir desplomando. Pero hay un gusto porque se desplomen además, porque se nota en las noticias que ponen, se descubrió y es diferente a lo que se creía. Y a veces cuando uno... Es que eso es lo que le hace noticia, justamente. Sí, justamente, y no siempre es así. Claro. Porque si uno investiga bien, no es tan diferente ni nada, pero en la pequeña frase que mostraba la diferencia es lo que resalta el que manda el comunicado de prensa, justamente para que salga en los medios. Claro, ¿no? pero ahí tenés otra perversión de los medios de comunicación. Si es una sumatoria de conocimientos y de pequeños descubrimientos, como tú decías, que por lo general sean los descubrimientos científicos, a nadie le llama la atención hasta que al final hay un salto cualitativo, claro. ¿no? Ahora, si es una cuestión